Noto que en nuestra expresión cambiamos el pienso por el siento. Se vale, pero el autor escribió pienso. Se vale sentir, porque es parte de la experiencia humana, pero cuando dice pienso es que yo me pongo a valorar mi trayectoria. Todo lo que ha pasado a lo largo de mi vida desde que el Señor permitió que mis padres se conocieran. Y que en promesa me concibieran, y que en esa promesa estuviese presente el amor de Dios. Y que no obstante las vicisitudes de la vida, que fueron tropiezos, equívocos, desviaciones, el Señor tuvo la paciencia de un día, en un año, en una hora específica, decirme: quiero tener una relación contigo. Y yo soy pecador, y tengo estas inconsistencias, y he hecho esto, tropezado allá y acullá, y Él me ama. Y en mis momentos de profunda emoción le he dicho: quiero todo contigo. Pero apenas me encuentro un vecino de asiento en el autobús, pareciera que ya no quiero nada contigo. Y pienso que así me ama. ¿Y cómo me ama? Pues me ama maravillosamente. Por eso es cuando pienso que Dios me ama así. Y cuando pienso que Dios me ama a mí. Les convido a que abramos el libro de los Hechos, capítulo 13. Ya desde el capítulo 10 la iglesia de Antioquía está figurando en la historia de lo que el Espíritu Santo está haciendo. De hecho, yo les he comentado en varias ocasiones que el libro ha sido traducido al castellano como Hechos. En el original es Praxis. Y la palabra praxis se hizo muy popular en la segunda mitad del siglo XX porque un teólogo y pedagogo latinoamericano, brasileño, curiosamente, Paulo Freire, la hizo popular. Y él hablaba de praxis educativa. Porque para él y para la filosofía, que es una palabra, es un concepto griego de una gran trayectoria, ya aquí Lucas lo está utilizando, es una palabra que no tiene que ver con práctica, porque normalmente oímos praxis y derivamos al latín práctica. No, la praxis es una manera de hacer cosas reflexionando y articulando la reflexión con la acción. Eso es una praxis. Esto es, la praxis es cuando el jugador, por ejemplo, para perfeccionar, pensemos en términos futbolísticos, para perfeccionar el manejo del balón, el entrenador lo pone a patear hasta 1000 veces un balón, hasta que entienda cómo con la fuerza, con la posición, con la inclinación del cuerpo, con el cuerpo hacia atrás, la pelota, una vez que es golpeada, va a alcanzar cierta altura y cierta curvatura, ¿no? Se va haciendo el ejercicio, se va perfeccionando, pero a la vez quien está haciendo el ejercicio va enriqueciendo su comprensión de sí mismo, su comprensión de la ejecución de lo que está haciendo. No solamente se pretende la pulcritud en la ejecución de un tiro, en este ejemplo que estoy utilizando, sino también se pretende que el sujeto conozca más los recursos con los que cuenta para poder alcanzar el resultado que está alcanzando. Y en ese sentido, la noción de praxis, que es la que utiliza Lucas cuando escribe este texto, es una noción donde se es cristiano porque se ha nacido de nuevo, pero se es cristiano en tanto que se obedece, se es cristiano en tanto que se hace la misión de Dios, y se es cristiano en tanto que se comulga con los hermanos y uno aprende a vivir con las diferencias. Entonces la praxis va a articular todos estos momentos y no es solamente la ejecución de una tarea, como cuando yo tomo un interruptor, apago la luz, lo vuelvo a tocar y la enciendo. Es una práctica que tiene esos dos movimientos. Esa es una práctica. Pero cuando yo no solamente puedo cambiar el interruptor de apaga y enciende por un regulador, y puedo cambiar las lámparas y poner lámparas de bajo voltaje, y yo puedo conseguir una tonalidad de acuerdo a la graduación que yo le dé a la perilla, eso ya es una praxis.
porque ya no es nada más enciende y apaga, sino yo quiero alcanzar un nivel de obscuridad o un nivel de claridad y yo lo puedo articular. Y quiero alcanzar ese nivel de claridad o de obscuridad porque eso me va a permitir ciertas cosas. En ese sentido es que se habla de praxis, de algo que yo voy a poder ejecutar, pero a la vez que va a enriquecer mi propia vida, ¿sí? En ese sentido es que Lucas utiliza esta expresión porque uno es discípulo en la medida que camina con el Señor. Y en ese sentido soy siendo, como se dice coloquialmente. En la medida que yo obedezco, voy enriqueciendo. En la medida que yo obedezco, voy creciendo. En la medida que yo obedezco, voy profundizando mi relación con Dios. Y por eso el concepto es praxis. En el capítulo 13 es un pasaje muy rico que tiene que ver con nosotros y que sería muy bueno que cada aniversario pudiésemos volver a este recorrido de quién fue Antioquía en el Nuevo Testamento y quién es Antioquía en el siglo XXI, ¿no? Para que nosotros podamos ver la riqueza de lo que Dios hace a partir de la llegada de su Espíritu Santo. Reina Valera contemporánea, es lo que estoy leyendo. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, Bernabé y Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Eran profetas y maestros. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Así de sencillo que es la praxis que el Señor permite que se dé en una comunidad. Una comunidad que ya tenía cierta edad en cuanto a haber pasado de su fase pionera a una fase de consolidación. Toda iglesia, toda misión, todo grupo cristiano pasa de una fase pionera donde hay un impulso a una fase de organización. Tan es así que el Señor reconoce que en esa comunidad hay profetas y hay maestros. No dice hay profeta y maestro, sino hay profetas y hay maestros. Lo cual quiere decir que el Espíritu Santo provee los recursos que cada comunidad necesita. Y no provee un solo recurso porque el Señor entiende que la realidad de la iglesia con la que Él trabaja, en la que Él ha depositado su confianza, a la que Él le habla, es una realidad que tiene que atenderse desde distintos frentes, desde distintas perspectivas, desde distintos énfasis. Por eso es que Lucas tiene, gracias al Espíritu Santo, la capacidad de decirle a Teófilo justamente cómo la llegada del Espíritu Santo no solamente es la espectacularidad de Pentecostés, que es un acto espectacular, el viento recio, el ruido, las lenguas de fuego en la cabeza de ellos, el habla de ellos y toda la conversión posterior con la predicación, a partir de la predicación de Pedro. Lucas lo cuenta porque es algo que es digno de contarse, porque los creyentes venían de un momento difícil todavía, un momento en el cual ellos no terminaban de entender el cúmulo de enseñanzas que el Señor había compartido con ellos. Les había dado promesa, les había dado enseñanza con respecto al grano de mostaza, les había dicho el reino de los cielos es semejante a, y etcétera, etcétera. Había un cúmulo de experiencias y un cúmulo de enseñanzas que ellos tenían. Y hasta la llegada del Espíritu Santo, ese cúmulo de enseñanzas se va a volver una realidad floreciente. Pero una realidad floreciente que va a cambiar de acuerdo a la geografía, de acuerdo a los líderes, de acuerdo a la problemática local y de acuerdo a las necesidades que van surgiendo. Por eso Lucas, cuando llega a esta parte de su relato, hablándole a Teófilo, tiene que señalar las características de esta iglesia y el modo como el Espíritu Santo está trabajando. Decíamos, ya es una iglesia que dejó la fase pionera, ya es una iglesia que tiene un liderazgo maduro. Y un liderazgo que de alguna manera permite entender por qué el Señor hace posible que ciertas iglesias sean iglesias llenas de estrategia, que es el caso específico de la iglesia en Antioquía.
Es una iglesia que no solamente es cultura, que no solamente es geografía, que no solamente es realidad política, que no solamente es realidad comercial, que no solamente es realidad urbana. Es una iglesia que, teniendo este cúmulo de liderazgo, teniendo este liderazgo tan singular, va a recibir de parte del Señor un conjunto de propuestas para que puedan ejemplificar cómo la llegada del Espíritu Santo hermana, cómo la llegada del Espíritu Santo articula y cómo la llegada del Espíritu Santo fortifica el ministerio de una congregación local. Por eso es que Lucas hace esta descripción detallada para la generación de su tiempo. Esto es como si nosotros dijésemos, en la iglesia de Antioquía el Señor ha traído a uno de los familiares del señor Slim, que son propietarios de determinadas áreas de mercadotecnia en el país y conocen el país porque tienen rutas comerciales, porque intercambian con tales y tales consumidores, con tales y tales fabricantes, con tales y tales proveedores de materia prima, y eso los ha llevado a expandirse y tener presencia aquí, allá y acullá. Pero también están presentes estos otros que vienen de la familia de aquellos que han estado en el gobierno y han gobernado aquí, allá, y han hecho esto, y han construido estas obras, y etcétera, etcétera. Y entonces Lucas lo que hace es decirle justamente a su lector, el Espíritu Santo hace posible que liderazgos como estos se articulen por momentos, pero para que puedan ser liderazgos que produzcan los frutos que el Señor quiere que produzcan. Número uno, tienen que ser liderazgos definidos, maestros y profetas, y tienen que ser en esa dimensión de liderazgos definidos, liderazgos que solamente se sostienen porque lo que les vincula, lo que les fortalece, lo que les da la posibilidad de articularse es justamente que oran y ayunan juntos. Y en ese sentido Lucas le dice a su lector, entiende que el Espíritu Santo no trabaja con caudillos, porque no es el modo como Dios trabaja. El Señor Jesús, cuando trabajó en comunidad. Construyó a una comunidad de discípulos, construyó a una comunidad de alumnos que más adelante iban a hacerse cargo de la tarea que Él les compartió. Y les enseñó a vivir comunitariamente, y les enseñó a confrontar, y les enseñó a reconciliar, y les enseñó a descansar el uno en el otro, de tal forma que cuando los lanzó en un programa de entrenamiento, los mandó de 2 en 2. Porque Él no cree, el Señor no cree en aves solitarias, el Señor cree en la articulación, porque la articulación es complementaria y la articulación también provee fortaleza. Esto es lo que yo no tengo como una capacidad, el compañero o compañera de camino que el Señor me da es para poder alcanzar esa complementariedad, y lo que yo puedo insistir en un sentido, el otro lo puede reforzar o lo puede profundizar. Para eso es que el Señor trabajó en comunidad, para que también la humanidad pudiésemos darnos cuenta que el Evangelio es Evangelio de reconciliación. La naturaleza humana es de no reconciliación, de separación, pero el Evangelio produce reconciliación, reencuentro, sanación de aquello que está fracturado y unión a partir de un propósito. Y en este caso Lucas subraya que estos hombres, con las características de liderazgo que tienen, están juntos porque Dios los juntó. Y en ese sentido Dios le muestra a la comunidad en Antioquía con este liderazgo cómo sí se puede trabajar de manera colaborativa, cómo sí se puede articular un ministerio al ministerio de otro para conseguir una meta. Tan es así que él nos describe justamente que estaban Bernabé y Simón, y ahí nos está diciendo justamente la etnia, la clase social y la condición comercial de cada uno de ellos. Por eso es muy interesante que nos dice, estaba Simón, a quien llamaban el negro, porque Simón era un norafricano que estaba en esta otra parte en este otro continente, y estaba ahí en el liderazgo de la iglesia porque seguramente era un gran comerciante.
Y seguramente como norafricano era un hombre de una vasta cultura y una capacidad de negociación, porque para mantener un negocio hay que saber negociar, no nada más es cosa de decir, esto tengo, vale tanto, me pagas tanto. Eso es una parte administrativa. Un buen negociante sabe que hay personas con las que hay que trabajar, hay que preguntarle por los hijos, hay que preguntarle por el auto, hay que preguntarle por la salud y ya después decirle, le tengo esta oferta. Porque es comercio. Uno quiere colocar el producto y uno si ofrece, te doy a tanto, el otro dice, no, yo vengo a que me apapaches, que me digas, que te preocupes por mí y después que me ofrezcas lo que tienes que ofrecer, ¿no? Y es muy interesante porque al parecer Simón el Negro tenía esta característica, por eso es que el Señor lo alcanza, el Señor lo llama, el Señor le da el don de profecía y el don de enseñanza y lo pone en el liderazgo de Antioquía. Porque, insisto, Antioquía es una ciudad cosmopolita, es una ciudad donde hay grandes desafíos entre las culturas romanas, la latina, la judía y la griega, digamos, y entonces se necesita gente que sea capaz de articular propuestas para la reconciliación, propuestas para el trabajo. Porque cuando uno tiene un negocio también tiene uno que aprender a delegar y tiene uno que aprender a resolver los conflictos, porque hay alguien de los trabajadores que no se lleva con, pero es una persona clave. Y entonces hay que hablar con la persona o hay que hacer cierto tipo de cosas, no necesariamente diciéndole esto o lo otro, pero yo sé, ya me di cuenta que si yo comienzo con esta persona así, se siente a gusto, se articula con los demás colaboradores y logran los propósitos, ¿sí? Entonces, que Lucas nos platique de la presencia de Simón el Negro, habla también de que los primeros cristianos habían entendido que las diferencias de raza no son fundamentales. Y entonces, Lucas tiene presente que el Espíritu Santo reconcilia también las diferencias de raza. Por eso es muy importante cuando nosotros en nuestras iglesias nos damos a la tarea de cantar en algunas de las lenguas originarias, ¿sí? Cuando aprendemos un canto que nos vino a enseñar un hermano, una hermana que vino de visita y nosotros lo incluimos en nuestra himnología y lo cantamos de vez en cuando con tropiezos y lo que gusten, pero de alguna manera al cantarlos estamos recuperando a este grupo étnico y estamos recuperando la riqueza que Dios le ha dado. Y es importante entonces que nosotros veamos que en este liderazgo en Antioquía está este hombre del norte de África, pero también está este hombre de Cirene, ciudad griega. Y entonces un hombre con una gran riqueza en lo que significa su herencia tanto del mundo de la filosofía como en lo que significa su riqueza en lo que es una ciudad estructurada. Nosotros, en este país, por ejemplo, sabemos en esta ciudad que la gente pobre vive en el centro histórico, ¿sí? No estamos pensando en los comerciantes prósperos, sino los que viven ahí, ¿no? Gente pobre, ¿no? En la mayor parte de las ciudades es la gente rica la que vive en el centro histórico. Por eso este proyecto que el gobierno de la Ciudad de México instrumentó con este hombre famoso, ¿no? Que metió dinero y que fue acondicionando espacios y etcétera, etcétera, porque se trata de revertir las cosas, ¿no? Con el tiempo, no va a ser para mañana, pero ese es el propósito. Acá nosotros podemos ver que este hombre que viene de Cirene es un hombre que entiende que en el caso específico de Grecia, en el caso específico de Atenas, la Atenas de el esplendor filosófico es una Atenas organizada a partir de los filósofos sabios, después el Senado y después la jerarquía hasta abajo. De tal manera que la ciudad, con solo andar la ciudad, la antigua Atenas, la gente sabía en qué zona se encontraba. Aquí hablamos de la colonia de los electricistas, de los periodistas, de los maestros, ¿no? Porque ahí llegó a vivir la gente. Este hombre tenía también este conocimiento y llega al Evangelio con esta cultura, con esta subcultura.
Y vean que en una iglesia hay un hombre próspero en los negocios y hay un hombre acostumbrado a ver la ciudad como una ciudad que enseña cosas. Y el Señor lo tiene en esta iglesia, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes. O sea, un hombre que conocía los oficios de palacio y que conocía la educación de los tribunos y la educación de los poderosos de Roma, alcanzado por el Evangelio. Veamos todo el potencial y la riqueza que el Señor articula en estas personalidades, habiendo derramado sobre ellos su Espíritu Santo. Con ello que quiero subrayar, que ninguno de nosotros que viene a la iglesia del Señor y que participa en la vida de la iglesia del Señor puede hacer a un lado, tiene que hacer a un lado la riqueza con que el Señor ha configurado su vida. Si el Señor le ha dado esta riqueza de recorrido, si el Señor le ha estructurado dándole esto, lo otro y lo demás allá, es normal que el Señor quiera utilizar todo eso para el servicio de su iglesia, todo eso para el enriquecimiento de su iglesia. Esto es, yo tengo la posibilidad de sentir la aflicción de alguien con solo verle, ¿sí? Pues entonces eso es un trabajo pastoral que el Señor me está pidiendo que yo haga. Yo conocí a una hermana que ella, una mujer muy sencilla, muy llena de cariño, muy llena del amor del Señor, ya mayor ella, cuando me platica, dice, era yo muy jovencita, recién casada casi, cuando de repente murió don Raúl Mazín, este teólogo de la liberación mexicano, y a mí me piden que yo dirija las palabras a la familia en esa condición de pérdida de un hombre con una cierta estatura en el campo teológico y en el campo pastoral. Si era yo una joven recién casada, dice, y me obligan, ella dice, y me obligan. Y entonces a partir de ahí me dice, y fíjese que a lo largo de mi vida, ya esto me lo platica siendo una mujer mayor, si a lo largo de mi vida se ha repetido una y otra vez que hay eventos catastróficos y de repente me dicen, hermana, tú tienes que ir a hablar, tú tienes que consolar, tú tienes que acompañar. No sé por qué, era en su sencillez que ella me decía, no sé por qué me lo piden. Obviamente se lo piden porque habían visto que el Señor, cuando la llamó, siendo una niña, fue enriqueciendo su personalidad, dándole sensibilidad para este tipo de tareas. Y el Espíritu Santo se va a valer de un recorrido, de una trayectoria personal para poderme utilizar al servicio en beneficio de la obra que Él está construyendo. Por eso Lucas tiene que hacer este recuento y tiene que ir a este detalle porque entiende que la iglesia de Antioquía, y si revisamos el libro de los Hechos, nosotros nos vamos a dar cuenta que es una iglesia clave en el ministerio de Pablo y clave en el ministerio de las iglesias, porque es una iglesia que va a hacer posible que el mundo judaizante, que tiene un conjunto de reclamos a la primera generación de cristianos, que los cristianos de Jerusalén, que tienen una fuerte raíz judía, y los cristianos no judíos, la iglesia de Antioquía va a jugar un papel extraordinario porque va a posibilitar el diálogo, va a posibilitar el encuentro, va a posibilitar los tiempos de reconciliación y los tiempos de aceptación y de cambio de mirada y de cambio de mentalidad de esa generación. Y Lucas, gracias a la inspiración del Señor, nos está diciendo, pero tuvo que haber este tipo de liderazgo. Pero este tipo de liderazgo no es quién aventajaba a quién. Es un tipo de liderazgo múltiple, diverso, ecuménico si gustan, pero que está anclado a la oración y al ayuno. Esto es, habiendo talento, sin oración y sin ayuno, no hay producto. Porque hay personas que se enorgullecen, es que ahí a mi iglesia asiste fulanito de Abraham, fulanita de Abraham, pero si nadie ora y ayuna con esa persona, no hay modo de que Dios se valga de esas posibilidades para enriquecer su obra. Y Lucas en eso es muy claro, porque entonces nos enseña que toda eclesiología es recuperación de la trayectoria de las personas, pero esa recuperación no es en el sentido de capitalizar, de aprovechar el recurso tal cual, sino es justamente la posibilidad de decir, el Señor ha traído estos recursos, pero estos recursos se calientan en el sentido de, se preparan para ser modelados en la oración y el ayuno.
Porque si no, la gente se vuelve arrogante. Porque si no, imaginen el momento en que alguien dijo, necesitamos hacer esto, pero cuesta tanto, y otro alguien dijo, no lo hacemos, hacemos esto otro y yo lo pago. Porque ese es el potencial cuando hay gente que tiene recursos, que no está conforme o no está de acuerdo con una iniciativa y dice, no así, asá, pero yo lo pago. O sea, no hay modo de que discutamos. El liderazgo en la iglesia no es así. El liderazgo en la iglesia es, sí, efectivamente, yo sé que hay decisiones difíciles de articular, hay procesos difíciles de planificar, pero sí, no estoy en oración y sí, no estoy en ayuno. Voy a poner más las ideas de la teoría gerencial que he aprendido que lo que la necesidad del pueblo de Dios demanda. Y esto es muy importante, porque entonces entiendo que la iglesia es una realidad diferente a la realidad humana en la que convivo todos los días. La iglesia es una comunidad del Espíritu, donde Él ha derramado dones, donde Él ha construido ministerios, y por consiguiente los recursos que yo voy a dar no tienen que ver, que fíjense que en la empresa nos han dado este libro de motivación y etcétera, y lo vamos a revisar acá. Se puede revisar, sí, porque tampoco vamos a estar aislados, pero si nosotros queremos movilizar a una iglesia, no vamos a utilizar el lenguaje de un libro de motivación para trabajar con esta iglesia. Oramos y ayunamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando oramos y ayunamos, va trabajando nuestra interioridad y va haciendo posible que entendamos esto, lo otro y lo demás allá. Y haciendo posible que lo entendamos, hace posible que nos articulemos, y hace posible que nos acompañemos, y hace posible que caminemos juntos y que generemos las realidades que Él quiere que construyamos. Y el Espíritu Santo trabajando en esta comunidad, y cualquiera, efectivamente, lo decíamos la vez anterior, cualquiera pensaría, qué iglesia tan fuerte. Con este liderazgo tenía que haberse anticipado 20 siglos a Paul Yonggi Cho. Cualquiera pensaría eso. Debió con ese liderazgo ser una iglesia de miles. Pero el Señor no trabaja así. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Me apartan a estos dos. Y en apariencia le quita a la iglesia el mejor de sus recursos. Pero, oh sorpresa, el Señor no le quita nada a nadie, porque quien los llamó y quien los compró con su sangre es Él. No le pertenecen a Antioquía, le pertenecen a Dios. Por eso el Señor les dice, apártenlos. Como si uno en su casa tiene que pedir permiso de comerse una fruta. Es mi casa, yo la compré. Es para todos, desde luego, pero esta yo quiero que la reserven para mí. Y no tengo que negociar con nadie. Y en ese sentido el Espíritu Santo le dice a los hermanos en Antioquía y le dice a este conjunto de líderes, yo no tengo que negociar con nadie, y yo en el momento que considere necesario digo, fulano, fulana, se van a hacer esta tarea. Esta es la riqueza de la obra del Espíritu Santo. Lo cual quiere decir que una iglesia que ora y ayuna está dispuesta, entre comillas, ¿sí? Porque ni siquiera tendría que ver si quiere o no, Dios se lo está pidiendo y lo tiene que hacer, ¿sí? Tiene que revisar si está en condiciones de entender que el propósito de Dios en la vida de un hermano, de una hermana, de un conjunto de hermanos y de hermanas, tiene que ver precisamente con eso. Es la generación de un proyecto del Espíritu Santo. Santiago pudo haberles dicho, a ustedes les consta que el continente que yo represento, ¿cuántos millones? En aquel entonces, hagan de cuenta que no eran 900, eran más. Sí, Simón pudo haberles dicho, yo represento un continente 5 veces más grande que Europa, donde hay tantos grupos, hay tal diversidad de necesidades, que yo sinceramente creo que estamos perdiendo el tiempo quedándonos aquí. Vámonos de misiones a todo el continente. No es el momento en que el Señor va a ir a este continente. Luego entonces no tiene reparo en entender la voz de Dios para su generación. Le va a tocar a Agustín más adelante, varios siglos más adelante, otro norafricano, que va a ser muy influyente en la historia de la iglesia, pero va a ser un momento diferente,
¿Por qué no hay esa ansiedad de, es que hay tanta necesidad? Espérate, el Espíritu Santo te lleva, no es tu angustia la que produce la misión. Es el Espíritu Santo que cuando están las condiciones dadas, lleva a la gente que necesita para que eso que Él quiere hacer se empiece a realizar. Por eso es interesantísimo, y a mí me encanta repetir una y otra vez la historia de Livingstone. Cuando Livingstone a medio camino se enfrenta al león y batalla con el león y termina matando al león. Y obviamente cuando él mata al león, él está herido porque un león no le decía, a ver muchachito, ¿no? Imagínense el ataque de un león. Esos animales cuando atacan directo acá. Y él batalla con el león y lo logra vencer. Imagínense. Mata al animal y se queda todavía 3 días ahí tirado, lastimado porque la batalla lo deja herido. Se levanta y todo con las costras de sangre sigue su camino. Porque él sabía que Dios le había dicho, llegas allá, si a la mitad del camino te encuentras un león, a ver cómo le haces. ¿Sí? O sea, el Señor llama y quien obedece sabe que me mandó acá hasta que yo llegue acá. A medio camino, esta experiencia le pudo significar señal de que Dios no quiere que hagas misiones en África. Ya te puso un león que te medio mató, ya te estás desangrando, mira las vísceras de fuera y ahora a ver cómo le haces, si le coses y lo que sea. El Señor en ese sentido, en la oportunidad que Él quiere construir, llama a la gente porque hay condiciones para que la tarea se realice. Pero las condiciones no quiere decir que es un camino franco, que es un camino allanado, que está listo. No. Hay veces que hay que pasar muchísimo tiempo construyendo un conjunto de factores para poder misionar. Y ahí está la experiencia de Carey en la India, cuando él se pone a construir varios alfabetos de las distintas lenguas, y cuando él hace la primer botánica. Imagínense pasarse un tiempo investigando las plantas y las familias y las bondades y las no bondades, y hacer el dibujo y poner el nombre en latín y decir las propiedades de esta planta son estas, al grado de que al cabo de un tiempo el misionero que había perdido el tiempo le regala al país al que el Señor lo envió su primer libro de botánica. Ni los propios habitantes originales se habían dado el tiempo de clasificar lo que Dios les había dado como recurso, y Él se los regala y les dice, aquí hay una botánica para que ustedes sepan la riqueza de bendiciones que Dios le ha dado a esta tierra. Y después se da cuenta que tienen dificultades para la agricultura y se pone a trabajar y se pone a investigar y hace un manual de agronomía. Pero a ti te mandaron a predicar el Evangelio. Sí, pero yo no puedo predicar el Evangelio si no recupero que el Evangelio es transformación de la calidad de vida de la persona y no solamente perdón de los pecados. Por eso es que el Espíritu Santo le da a Lucas la posibilidad de hablar de esta diversidad de talentos, para que se entienda que la misión es predicar el perdón de los pecados, sí, pero también enseñarle a la gente a tener calidad de vida. Y cuando Carey se dio cuenta que había problemas de salud, construyó el primer manual de medicina preventiva que en la India no había. Y en ese sentido, su trabajo misionero es un trabajo que parte de una conciencia que Dios le permitió construir mientras fue zapatero remendón. Como zapatero remendón que estaba batallando con los zapatos a que había que corregir y todo esto, se puso un mapamundi para orar por cada país, pero se puso a investigar la población, la moneda, la actividad económica, el Producto Interno Bruto, la orografía, la hidrografía, etcétera, etcétera, la diversidad lingüística, pero también las potencialidades. Y cuando predicó aquel sermón de espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas para Dios, él entendió que el Evangelio es transformación, no solo del pecador en una persona salva, sino del pecador en persona salva que cambia su calidad de vida. Cuando el Señor llama,
Cuando el Señor aglutina, cuando el Señor tiene liderazgos tan diversos y a la vez tan ricos, está anunciando que el Evangelio es potenciación de la calidad de vida. Si yo no soy capaz de predicar el Evangelio y enseñarle a la persona la riqueza de transformación que el Señor quiere generar en su vida, no he entendido el Evangelio y lo estoy reduciendo a perdón de pecados y salvación, que es importante. Si no estoy diciendo que no sea importante. Sí tenemos que predicar el perdón de los pecados y sí tenemos que hablar de la salvación, pero las buenas nuevas son para toda la vida. Leonardo Ingram escribió aquel ensayito de si quieres tamales, cómpratelos, precisamente porque él, viviendo en la Ciudad de México, se da cuenta del problema del alcoholismo y como evangelista que era y como misionero que era, escribe ese manifiesto, porque eso es un manifiesto antialcohólico, contando esta historia. Si quieres tamales, cómpratelos. O sea, tú me vienes a pedir a mí que yo te dé de comer, borrachín, y tú no me das un centavo para que yo cocine. ¿Qué crees? Si tú quieres eso que me pides, cómpratelo con el dinero que te tomas y no que inviertes en tu familia. ¿Sí? Y de manera indirecta, Leonardo Ingram presenta este documento y le dice a la gente, el Evangelio produce una conciencia tan radical que una mujer es capaz de decir, el dinero no se invierte en tu placer, se invierte en la salud y el equilibrio de la salud de tus hijos, de tu familia y de tus hijos, de mí como tu esposa y de tus hijos. Y si tú quieres para tu deleite, gasta en ello, produce dinero para ello. Yo no te voy a dar lo que no te mereces. Y no en un acto egoísta, sino en un acto de mayordomía. El Evangelio me ha enseñado que yo debo cuidarme a mí y la salud de mi familia y de mis hijos. No voy a invertir eso en ti porque tú eres alguien que descuida la mayordomía de su cuerpo por el alcohol. Por eso es que el Señor junta talentos. En nuestro continente, en nuestra realidad, en nuestra circunstancia actual, tenemos necesidad de que los jóvenes tengan esperanza, porque los jóvenes viven en desesperanza, porque terminan sus carreras y no hay empleo, porque terminan sus carreras y no tienen relaciones amorosas permanentes, porque terminan sus carreras y no hay modo de que puedan tener acceso a un crédito, porque terminan sus carreras y les piden experiencia mínima de 2 años, pero si acabo de terminar, pues mínima de 2 años. Y entonces crecen en desesperanza y la iglesia tiene que responder a esa desesperanza, pero no esperanza falsa, ilusoria, ¿sí? Sino la esperanza de que Dios se hace cargo y te abre esta ruta y te abre esta posibilidad y te lleva a esta nueva dimensión. Por eso, nuestro querido hermano Lucas tiene que contarnos justamente esta historia y nos dice que esta comunidad que ora y que ayuna se convierte en modelo de misión porque ora y ayuna. No se siente desangrada porque el Señor se lleva elementos valiosos. El Señor tiene elementos valiosos aquí, allá y acullá. Y si mueve gente, es porque la necesita. Si la gente que despide a esta gente que Dios llama se siente en pérdida, no ha entendido la misión. Porque uno no tendría que decir, nos causas una pérdida, Señor. No, tú sabes por qué te llevas a un grupo, a este par de hermanos, y queremos con la misma actitud que hemos tenido despedirles, en oración y en ayuno. Que nuestro Dios nos permita, hermanos, hermanas, comulgar entre nosotros en oración y en ayuno, y poner al servicio de su iglesia los talentos con que nos ha bendecido. Señor los bendiga.